Dominicana, y con ella hemos querido, bueno, contactarla. Ya hablamos con ella en otra oportunidad y nos hablaba acerca del tema del coronavirus, un poco lo que significaba como tal. Pero ya comienzan a generarse dudas en vista de que esta enfermedad pues ha llegado a gran parte del mundo, por no decir todos los países, por lo menos a esta hora. Hay 70 países con casos ya confirmados. Doctora, bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por permitirme conversar con usted. Gracias, Sergio, por invitarme nuevamente. Aquí estamos con ustedes. Bueno, doctora, básicamente hemos querido conversar con usted para que nos dé, digamos, tratar de entender algunas cosas que de pronto siempre se generan dudas en vista de que hay información que va y viene. Y para comenzar, ¿cómo se sospecha que realmente esta enfermedad la tiene una persona y cómo se transmitiría a otras esta enfermedad, doctora? Ok. Primero, una persona, lo comentaba en un video que hice hace poco, puede que tiene el coronavirus y ni siquiera se ha dado cuenta. Hay algunas personas que ni siquiera expresan algunas manifestaciones, puede ser un resfriado común, tos seca, dolor de garganta, fiebre y escurrimiento nasal y hasta ahí quedó. Pero hay gente que evoluciona un poquito, donde hay malestar general, dolor de articulaciones, lo mismo que un resfriado común. Lo único que dicen, no se alteren si ustedes tienen estas manifestaciones, solamente lo que dice todos los gobiernos, CDC y la OMS, es que si has estado en contacto con gente que ha estado en Irán, en Asia, en Italia, en algunos países de Europa, que ha viajado recientemente y después de eso tú empezaste a presentar esos síntomas, acude a una unidad donde puedan hacerte la prueba oficialmente. No es una prueba rápida, es una prueba de sangre donde se tiene que hacer con PCR y solo así se puede diagnosticar. Pero mucha gente se altera porque tiene los síntomas, pero pues como es un resfriado común y hay muchos virus en el mundo, pues lo podemos desarrollar, siento que no sea el coronavirus, que es el SARS coronavirus 2. Ahora, te consulto, doctora. Realmente los más vulnerables son personas mayores, incluso se habla de que los niños adolescentes no serían tan vulnerables al virus. Pueden tenerlo, claro que pueden contagiarse. Lo que se ha visto es que el grupo de adultos mayores, esa población es la población que más se complica, desarrollan enfermedad grave. Y número dos, la letalidad es un poco por arriba. Si seccionamos a los grupos que se pueden infectar, la letalidad en adultos mayores es mayor. Entonces, en niños sí puede existir, pero se ha visto que se autolimita. Entonces, eso es una ventaja porque pues los niños se está viendo que lo podrían tener, pero no se complican. Ahora, sí hay ya en China reportado gente joven que ha muerto, incluso doctores jóvenes que han muerto. Entonces, no estamos exentos los jóvenes de contraer la infección, pero sí es más difícil que se complique, pues porque somos sanos, somos deportistas, tenemos una vida un poco más activa, probablemente. Entonces, eso ayuda a que nuestro organismo rápidamente deseche, suelte, inactive el virus. Doctora, ¿cuáles son, digamos, las principales maneras de transmitirse este virus? Recomiendan el tapaboca, pero realmente es lo suficientemente fuerte como para evitar ser contagiado. Sí, la vía de contagio hoy es por vía de partículas que nosotros soltamos al hablar, toser, gritar, estornudar, sonarnos y desechamos. Entonces, es como todas esas partículas que están saliendo de nuestros fluidos corporales a través del rostro, de cuando interactuamos con la gente, cuando interactuamos todos los días. Y caen hacia otras personas o caen hacia superficies donde el virus todavía no se sabe con exactitud cuántas horas, cuántos minutos puede vivir en una superficie. Y no es que viva, sino que está activo en una superficie. Se dice que son 9 horas, entonces puede quedarse 9 horas sobre una superficie
y pasar hacia otras. Por eso, barandales, mesas, celulares, dispositivos electrónicos, manijas, tienen que estar constantemente desinfectados con alcohol porque puede estar ahí alguien que haya hablado, se haya tosido o haya estornudado, se haya pasado el virus a la mano y lo pasa a una manija. Claro, claro. Entonces, ese es el mecanismo de transmisión hoy en esos virus. Realmente los cubrebocas se están recomendando por la CDC únicamente a las personas que están enfermas, porque los cubrebocas que normalmente nosotros tenemos acceso, las personas tenemos acceso en una farmacia, en una tienda especializada, son, tienen poco filtro. Realmente nosotros tendremos que estarlo cambiando cada 3, 4 minutos para que realmente haga su función. Y eso sería contraproducente porque nos estamos llevando las manos otra vez O a sea la... que no es totalmente, digamos, efectivo el cubreboca, el tapaboca. No, no es efectivo. Realmente no tenemos una cultura de usar un cubreboca, entonces no sabemos cómo colocarlo, cómo retirarlo. Cada vez que llevamos las manos a la cara debemos de otra vez usar gel antibacterial. Al final termina siendo contraproducente porque no sirve de nada. Es una tela que puede cultivar no solamente, bueno, diferentes microorganismos y puede ser un cultivo, un medio de contagio. Y además, pues al final termina siendo basura. Entonces, estamos contribuyendo a hacer más basura de lo que nos estamos protegiendo. Se indica nada más en los enfermos o en gente que está en contacto directo con enfermos, como los profesionales de salud, porque ellos son los que saben cómo utilizarlo. En teoría, deberíamos de saber cómo utilizarlo, que hemos visto que hay varios errores. Y los enfermos para que cuando hablen no esparzan esas partículas. ¿Cómo, a ver, cómo podemos nosotros en casa eh, evitar, o sea, digamos, es imposible no ir a un supermercado, es imposible no ir, no sé, no tener nuestra vida diaria, ¿no? Digamos, nuestro día a día. Aquellos que, por ejemplo, van a un gimnasio, quieren ir al cine, un concierto, donde, por ejemplo, no hay hasta el momento, eh, digamos, alguna orden por parte de algún gobierno. Uno trata de hacer su vida diaria. Es que no sé si realmente nos tenemos que alarmar o realmente tenemos que buscar algún tipo de protección. ¿Me explico? Yo creo que por el momento, no, y no creo, está establecido que por el momento no debemos de alarmarnos de más. Creo que tenemos que seguir las medidas que nos están recomendando. Eso es lo mejor que podemos hacer, donde nos lavemos las manos adecuadamente. Hay varios videos en internet donde Sí, señor. explican cuánto tiempo debes de lavarte las manos y cómo debes de lavarte las manos. Y yo creo que aunque la gente crea que es algo muy simple y que eso no va a suceder, claro que sí, el 40% de las enfermedades infecciosas del mundo se han reducido por aplicar bien las medidas de higiene en el lavado de manos. También lo que estamos haciendo, todo el tiempo usar geles antibacteriales con alcohol, eso ayuda bastante porque el virus es sensible al alcohol. Entonces, pues reduce el riesgo de infección o de contagio. También tratar de que si una persona, sea por coronavirus o no, está enferma, que esté aislado, eso también es responsabilidad. Entonces, es una medida preventiva donde es preferible que esté en su cuarto aislado a pesar de que no tenga coronavirus, porque mucha gente que tiene coronavirus es mandado a casa. ¿Por qué? Porque no está complicado. Entonces, en todos los países y en Sí, México, señor. etcétera. De hecho, en México ya el primer caso que se dio de alguien se mandó a casa. Entonces, lo mejor que pueden hacer es, si tú estás enfermo, aislarte. Si tú quieres prevenir la infección, lavarte las manos, tratar de no estar en lugares conglomerados, pero yo sé que más que conciertos, no sé, eventos sociales, podemos ir, hay gente que todos los días necesita el transporte público para vivir, ¿no? Para trasladarse, para... Claro. Entonces, es un foco de infección el transporte público, si pueden evitarlo, evítenlo, pero si no, ¿qué hacemos? Hay gente que dice que no puedo vivir sin el transporte público. Pues vivir con un gel antibacterial,
tratar de estornudar correctamente, tratar de toser correctamente, tener responsabilidad social e higiene personal, higiene para que todos estemos tratando de hacerlo mejor. Hemos visto que hay gente que no sabe estornudar, se le pide que estornude de la mejor manera, cubriéndose o con un pañuelo y se molestan. Entonces, yo creo que hay que modificar esos hábitos, que la gente que nos está viendo pues los adopte y que también de buena manera haga que los demás lo adopten porque es la seguridad de todos. Claro. Eso es lo que yo puedo decir por el momento. Ahora, sí hay que mencionar que en un momento donde los casos aumenten en tu zona, en tu país, sí hay que empezar a tener medidas de contingencia mayores donde se cancelen eventos. Además que si así lo determina el gobierno de esa localidad, de esa región, como ocurrió, por ejemplo, en Italia, donde ya fueron prohibidos conciertos, fueron prohibidos, claro. Incluso el transporte público también está prohibido, pero hay zonas de Italia, no toda Italia. Igual ocurre en China, por supuesto. De hecho, en China ayer reportaron que precisamente por seguir los decretos o lo que dicta el gobierno, ya se está viendo la disminución de los casos. O sea, ya lo están viendo como una enfermedad que se está controlando y que ya llegó a su pique y ya empezó a bajar. Eso es lo que ayer reportaron. Y pues sí, precisamente es porque siguieron las medidas de contingencia, no salieron, se resguardaron en casa. Realmente si una persona en casa estaba infectada, solamente contagiaba a los de su casa y ahí se limitaba la enfermedad. Ya no salían a esparcir más el virus o el contagio. Entonces creo que sí podría ser una medida que se adapte, pero hay que esperar los avisos oficiales de cada lugar y cada zona. Exactamente. El dinero en efectivo, el efectivo, por ejemplo, que también mucha gente tiene como cierto temor, ¿es realmente un método de contagio, doctora? Bueno, el dinero es una de las cosas más sucias que existe por diferentes organismos. Hay que tener mucho cuidado. Yo no creo que un billete que ha viajado por todo el mundo pueda transmitir el virus, no lo creo. Pero sí creo que es como las superficies. Cuando una persona está infectada, estornuda y después agarra una moneda, está contagiando el dinero. Entonces, pues simplemente hay que ser muy cuidadosos. Si nosotros estornudamos correctamente, el dinero no tiene por qué estar infectado, no tiene por qué tener partículas, porque estamos estornudando con la parte interna, con un pañuelo y lo estamos desechando. Las manos no tienen por qué estar. Yo creo que más ahí va en la higiene de manos. Doctora, bueno, aquí me han preguntado insistentemente, estoy viendo muchas personas que me dicen, bueno, yo estoy haciendo gárgaras de una forma como han recomendado algunos infectólogos chinos, a otra persona me dice que estoy tomando vitamina C. Efectivamente, ¿hay alguna manera, digamos, casera de protegerse, de defenderse? No sé si esto realmente aumenta las defensas y evita tal vez que podamos ser infectados con el virus. Mira, hay muchas cosas que se dicen, que si zinc, que si vitamina C, que si etcétera. Voy a ser muy sincera, no es que no funcione, obviamente esos son hábitos que se han adaptado porque en algún momento se ha visto que funcionan, ¿no? Que trae un beneficio. No hay que descartarlos, si ustedes los quieren hacer, los pueden hacer, pero sí realmente hay varios estudios que reportan que no hacen una diferencia significativa. Lo que va a hacer la diferencia es lavarse las manos, toser, estornudar correctamente, quedarse en casa si están enfermos, usar el correcto uso del cubrebocas en caso de necesitarlo. Las medidas de higiene que son las que se están fomentando son las que funcionan. Tratar de no llevarse las manos a los ojos, a la nariz, a la boca, que no están en contacto con tanto la cara. Ahora, también hay algunos artículos que reportan que la gente que toma vitamina C o que toma algún, no sé, remedio casero. Multivitamínico, de pronto, exacto. Sí, por ponerlo cualquier así, cosa, sí. Mentalmente funciona. También, mentalmente funciona porque saben que lo están haciendo correctamente. Entonces, mentalmente, la mente es muy fuerte. En estos casos. Definitivamente la mente ayuda muchísimo, tiene toda la razón. Doctora, mucho se ha hablado de vacunas, de posibles vacunas, están tratando de localizar, de buscar, de
sí, eso, de encontrar alguna vacuna. ¿Hay algún avance que usted vea que realmente se dé con digamos, esa vacuna que tanto pues se ansíe? Eh, Realmente sí he visto que en diferentes países han reportado que está trabajando en una vacuna. Las vacunas es muy difícil decir que ya va a salir una, porque son diferentes fase 1, 2, 3, 4 de prueba para que cuando llegue a una persona, a un centro de salud, esté en completa seguridad de su uso. Entonces, realmente no creo, no va a salir una vacuna pronto porque hay diferentes fases que deben de poner. Lo que sí están diciendo es que hay que completar nuestra cartilla de vacunación, en particular también la de influenza. Mencionan mucho la influenza porque es muy común que cuando tú estás enfermo de un virus, del virus del coronavirus y te internan en el hospital, en el mismo hospital puedas contraer otras enfermedades, incluyendo influenza, y entonces es una coinfección que se complica el mismo coronavirus o la infección por coronavirus y es más fácil que llegues a una enfermedad grave o la muerte. Entonces sí se está pidiendo que por favor cumplan con la cantidad de vacunación, incluyendo la vacuna anual de la influenza para evitar el riesgo de que se agrave la enfermedad. Sí, definitivamente habrá que esperar, no va a ser sencillo, habrá que esperar un tiempo, aunque se ha dicho, doctora, que creo que también es importante que se comente, y bueno, que nos lo diga en todo caso, de que el porcentaje de mortalidad es bajo en vista de que hay una gran cantidad de casos y que ahorita estamos todos alarmados con el tema del coronavirus, pero realmente no es tan alto como puede llegar a pensarse. O sea, no todos los que pasan por este virus fallecen. ¿Es así? No, no. Efectivamente, la letalidad, mortalidad aún no sabemos bien Ok. porque es diferente mortalidad y letalidad, pero la letalidad que se está viendo hoy es muy baja. Ayer se hablaba de un 2,7%. Hoy yo estoy haciendo aquí las cifras, son 89.527 confirmados y muertes 3.056. Y si haces la división de los muertos contra los enfermos, hay un 3 y cacho por ciento, entonces ya la letalidad podemos decir que subió un poco. Aún así, 3% es baja. Eso quiere decir que del total de los enfermos, 3% van a morir. Entonces es baja la letalidad. Aún así hay un 3% que hay que evitar Claro. que no suba. Eso está cambiando todo el tiempo. Puede llegar un país donde se complique y suba el número de muertos, entonces ya la letalidad va a ser mayor. Pero bueno, varían muchas cosas. Hay que estar al pendiente y pues definitivamente, como ayer lo reportó China, si seguimos las medidas de contención, sí se puede disminuir el riesgo de infección, ya ni siquiera de muerte, de infección. Sí. Una última consulta, doctora, para no quitarle más tiempo, por supuesto. ¿Es cierto que en los climas cálidos este virus se propaga menos? ¿Eso es realmente correcto decirlo? Sí están reportando que el virus se inactiva a temperaturas mayores de 26 grados Celsius. No sabría cuánto sería Fahrenheit, tendría que hacer el cálculo ahorita, pero bueno, grados Celsius. Como unos 80 grados Fahrenheit, creo. Sí. Ahora, esto puede cambiar porque los virus mutan, ¿no? Entonces, los virus mutan rápidamente. Entonces, puede ser que muten y que se adapten a las temperaturas de Latinoamérica, que son más cálidas, y que ya puedan estar activos o sobrevivir a esas temperaturas, por así decirlo. Ahora, también nos preguntaban, ¿qué pasa con los animales? Los perros y gatos en casa se pueden contagiar. Hay un caso en Hong Kong reportado de un perro que en teoría tenía coronavirus, está en estudio y sí salió débilmente positivo. Entonces, lo que da a entender a la gente que probablemente, o a los científicos, que probablemente el perro en su cuerpo, en su nariz, finalmente en su cuerpo, resguardó el virus que estaba sobre mesas, sobre el piso, de su dueña. Entonces están haciendo las pruebas necesarias para ver si
ahora el virus ya pasa a las mascotas comunes en casa, o simplemente fue una prueba positiva porque estaba el virus Claro, porque estaba en el en el ambiente, en ambiente. el lugar donde se Exactamente. desenvolvía este animalito. Doctora, gracias. De verdad, nos ha ayudado muchísimo a entender un poco más. Hay muchas preguntas, pero creo que todas giran en torno a lo mismo. De verdad, gracias por su tiempo y por haberse tomado la molestia de contestar nuestras dudas. La doctora Jackie López, la doctora de hecho está en sus redes, pueden buscarla y siempre está ofreciendo información a través de sus redes sociales. Doctora Jackie López, y ese Jackie con C-K-I-E. Gracias, Gracias, doctora. profesor. Un Gracias fuerte por la abrazo y invitación. que Que Dios la estés muy bien. bendiga. Pero todo eso, creo que lo más importante, que Dios tenga misericordia de todos nosotros en el mundo, de todo, porque bueno, no sabemos si nos pueda tocar esto o no. Un fuerte abrazo, doctora. Mucha salud, que estés muy bien. Adiós. Amén. Mucha salud. Una pausa y ya venimos con más.